Buenos días, estamos en el 11.º capítulo de Entre Psicólogos con Laura Mato y hoy tenemos a otro psicólogo y docente invitado en esta mañana, nuestro querido Pablo Riesco. Bienvenido. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pablo, para los que no te conozcan, ¿podrías contarnos un poquito qué haces o a qué te dedicas exactamente? Ujú. Pues yo en la actualidad soy profesor contratado doctor en la Universidad Pontificia de Salamanca y bueno, también soy psicólogo general sanitario y ahí se centra toda mi labor, en esas ambas Perfecto, cosas. gracias. Pablo, ¿cuál dirías que fue el factor decisivo para que eligieras la carrera de psicología y luego para llegar a convertirte en docente? Pues fíjate, yo cuando empecé con esto de la psicología tenía una idea muy distinta de lo que era la psicología, que creo que en general es lo habitual. No se sabe muy bien qué es la psicología, se tienen ideas un poco extrañas, pseudocientíficas, diría yo, hasta que un poco lo conoces. A partir de ahí, pues me lancé a la carrera, luego me encantó, me fue gustando más la parte sanitaria y es verdad que en mis primeras experiencias en psicología sanitaria, algo que disfrutaba yo mucho era las sesiones de evaluación y de devolución de la evaluación. Cuando le explicas a la persona que tienes delante, bueno, pues lo que entiendes de su problema y demás. Y ahí vi que me gustaba un poco también esa parte docente y bueno, pues a partir de ahí luego fui desarrollando también esa parte y acabé dando clases de psicología. Perfecto. Entonces, ¿llegaste a ejercer como psicólogo sanitario o ya te quedaste siempre dentro de la institución académica? Ejercer propiamente en un gabinete propio o contratado en alguno, no. Sí que es verdad que en los primeros años, cuando estaba con mi formación, había un centro aquí en la propia universidad y ahí tuve bastante experiencia clínica llevando casos y demás, pero no era propiamente, no me pagaban por ello, ¿vale? Era parte de la actividad académica. Vale, y al final te decantaste por lo que lo tuyo es más la parte de, bueno, supongo que investigas también, ¿no? Aparte de ser Sí, docente. sí. En general, ser profesor universitario te obliga a investigar. Van Vale. una cosa ligada de la otra. Y no es que me decantase tanto porque no me gustase la parte sanitaria. De hecho, creo que un buen profesional docente universitario necesita esas tres patas, ¿no? La parte de la investigación, la parte de la práctica clínica en psicología y luego la parte de transmitirlo. Lo que pasa que hay veces que es difícil compaginarlo, incluso por temas de contrato. ¿Y cuántos años llevas ya siendo docente, investigador en la universidad? Pues empecé en el año 2015, así que ya son pues 8. Además empecé más o menos por ahora. Vale. O sea, que estamos en el aniversario, en tu Sí, 8.º más o menos sí. aniversario. Más o menos sí. ¿Y cuáles serían para las personas que, bueno, en algún momento se planteen seguir carrera académica? En tu caso, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un docente en la universidad? Pues fíjate, yo creo que esa es una pregunta interesante porque lo hablaba con una profesora universitaria hace poco que yo creo que cuando uno es alumno no le da la sensación de que el profesorado haga lo que realmente tiene que hacer el profesorado. Hay una parte que son las clases, que eso lógicamente es evidente, ¿no? Hay una parte de preparación de las clases que yo creo que eso lo puede imaginar todo el mundo, pero también luego hay una parte muy importante de otras cuestiones que conllevan muchísimo tiempo y que son bastante complicadas en ocasiones. Por ejemplo, temas de gestión. eh, para la universidad es muy importante, pues a veces el hacer trámites, digamos, más burocráticos con agencias de calidad para garantizar que lo que se hace aquí está bien hecho y de la forma adecuada. Y hay veces que el profesorado tiene que contribuir a ello, ¿no? Eh, Hay comisiones, hay, bueno, un montón de parte de gestión que hay que hacer a nivel facultad, a nivel universidad, a nivel otras cuestiones. Y luego está la parte de la investigación que como digo, realmente va ligada la una a la otra. Se nos exige como profesores universitarios una serie de méritos para tanto permanecer en la universidad como progresar en la misma
y gran parte de ellos están ligados a la actividad investigadora. Entonces, no puedes perder nunca el hecho de estar publicando, estar al día en todas esas cuestiones, porque si no, pues no estarías en posesión ya digo, de continuar y de progresar en la universidad. No he respondido quizá directamente porque mi experiencia también ha sido un poco distinta porque la Universidad Pontificia de Salamanca es privada. Entonces ahí es verdad que ahora mismo, a día de hoy, nos parecemos muchísimo a la pública porque se nos exige lo mismo y hacemos todo por cumplir los mismos criterios, pero es verdad que hace años esto no era tan así. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, cuando apostaron por mí, estaba en el doctorado y apostaron a largo plazo para ayudarme a desarrollarme. A lo mejor en una universidad pública, pues ya tendría que ser contar con un alumno que tenga una beca tipo FPU o algo en esta línea y apostar más por él para la docencia cuando ya posea a lo mejor alguna acreditación, como digo, para que lo avale para dar esa carga docente. Más sencillo es que tú puedas proseguir tu carrera, si te quieres centrar en ello, con el doctorado en la universidad en la que hayas estudiado, pero sea pública o sea privada. ¿Por qué? Pues porque a la hora de hacer el doctorado vas a necesitar un director, una directora de tesis, vas a tenerle que hacer una propuesta que va a tener que avalar y si no te conoces, si no sabe cómo trabajas, etcétera, pues creo que es un añadido. Pero ahí creo que no es relevante que sea universidad pública o privada en ese sentido. Como consejos para personas que se estén planteando el doctorado, qué criterios tienen que tener en cuenta a la hora de elegir, no sé, profesor, tema o universidad? Porque entiendo que a lo mejor hay universidades que son más prestigiosas en X tipo de investigación y a lo mejor eso puede hacer que la persona, pues, aunque no sea su universidad, quiera hacer el doctorado en esa universidad. Entonces, ¿tú qué criterios dirías que hay que tener en Sí. cuenta? Yo diría que si uno tiene claro que quiere hacer el doctorado y se quiere dedicar a esa vía, el máster previo que hay que hacer para acceder al doctorado, hay que hacer un máster oficial, un máster universitario. Ya piense un poco en qué universidad le gustaría desarrollar esto, porque, por lo que digo, ¿no? Porque si llegas y dices, yo quiero hacer en esta universidad el doctorado y es tu primer contacto con la universidad, sea pública o privada, quizá dificulta más el que puedan aceptar el dirigir tu tesis doctoral en ese sentido. Si tienes una propuesta muy buena, quizá no, quizá también te admiten, ¿no? Entonces, yo diría eso, que quizá en el máster elijas algo que te gusta, da igual el tema que uno elija, que tenga vinculación, eso sí, con el director por donde quieres desarrollar la vía a ello y pienses ya en esos términos un poco de a corto o medio plazo de voy a intentar hacer la tesis doctoral aquí con X investigador. Esa sería un poco la pauta concreta. No sé si tú también en tu momento de estudiante pudiste sentir que había profesores que igual no conectaban del todo con los alumnos, estaban ahí simplemente para leer el PowerPoint y san se acabó, como si igual su principal preocupación no fuera la parte docente, sino igual la Sí, investigadora. Tú ahora que estás en el otro lado, sí. ¿qué enfoques o qué estrategias pedagógicas sueles utilizar para transmitir bien o conectar mejor con los estudiantes? Vale. Bueno, sí, yo también tuve esas sensaciones. Yo creo que es difícil, además, desde el lado docente, el adaptarte, digamos, a las expectativas de todo el alumnado, ¿no? Y fíjate, bueno, esa es otra parte también de la labor docente. Tenemos que hacer muchas veces cursos que tienen que ver, pues, con nuevas metodologías docentes, etcétera. Y en mi experiencia, quizá eso no es lo más decisivo. Quiero decir, a día de hoy hay tropecientas mil formas de tratar de llegar a los alumnos. Por ejemplo, está bastante de moda el tema de la gamificación. Tratar de convertir en algo lúdico o en un juego cuestiones para tratar de motivar al alumnado, ¿no? O algo ya, cosas más clásicas de aprendizaje por proyectos, o bueno, hay muchísima variedad en todo esto. Yo algo que he percibido a lo largo de todos los años es que quizá a lo mejor clásicamente la figura del profesor era una persona que tenía que saberlo todo, porque a lo mejor era difícil acceder al conocimiento
y el alumno estaba allí un poco para recoger toda esa cantidad ingente de conocimiento que tenía el profesor, ¿no? Entonces, era algo más pasivo por parte del alumno y sin embargo ahora creo que esto no es así. Creo que si somos humildes, hay veces que en ciertas clases a lo mejor hasta un alumno puede saber más que un profesor de un tema concreto. ¿Por qué? Pues porque la información está ahí y porque el profesor al final es un humano y sabrá muchísimo de ciertas cosas, pero habrá cosas a lo mejor eh, adyacentes a su área de conocimiento que no les ha prestado atención y a lo mejor el alumno sí, ¿vale? Entonces, yo creo que el aprendizaje efectivo quizá pasa más por plantearnos que el profesor al final es un guía, que en esta era que vivimos ahora de tantísima información tiene que guiar al alumno por la información de calidad, que no se pierda en cosas que no son de calidad, en pseudociencia en el caso de psicología. Y si consigues eso, transmitir en la clase que tú eres un guía, que no eres la persona que está por encima, etcétera, yo creo que también es más fácil que se abra una vía de comunicación, de interacción con el alumno, que sea más participativo, que sea otro tipo de clase no tan magistral. Me parece un enfoque curioso el que estás comentando, porque Sí. nunca me había planteado igual ver la figura del profesor como esa parte de guía, sino que igual tengo esas expectativas de que es la persona que más sabe del tema. E incluso a veces parecía que te mosqueaba cuando le preguntabas algo y no te sabía responder, y es como, pero vamos a ver, tú no se supone que me tienes que enseñar a mí, ¿cómo es que no lo sabes? Entonces sí que es verdad que a veces A igual ver, son las expectativas del alumno de que fuera la enciclopedia viva sobre X cosa, y realmente no, es un humano y al final es eso, te tienen que enseñar a guiar a saber dónde está la buena información, pero no te la tiene que dar completamente esa persona, ¿no? Porque al final si no, no desarrollas tu espíritu crítico y de búsqueda. igualmente, yo creo que el profesor universitario necesitaba esto porque es que era muy difícil acceder a la información, ¿no? Y los alumnos, pues a lo mejor no tenían la oportunidad de cotejar todo lo que decía el profesor fácilmente. Necesitaban ir a salas de documentación, solicitar a lo mejor artículos por préstamo, cuestiones mucho más complejas. La parte esta también que dices tú que no es, aunque obviamente hay una cierta jerarquía, pero ya cuando estamos hablando más nivel máster, que al final, bueno, pues son personas diversas, que ya han podido trabajar o no en el campo de la Claro. psicología, a veces es más fácil que si la jerarquía es un poco más horizontal, de igual a igual, la persona se atreva también un poco a veces a poder cuestionar o debatir con el profesor y no simplemente decir sí guana a todo lo que el profesor diga, ¿no? Yo creo que si uno está seguro de que lo que está enseñando está basado en una evidencia, está muy estudiado, lo conoce bien, etcétera, no le va a dar miedo que nadie lo cuestione, sea un alumno o sea un catedrático que lleve 20 años más que yo de ejercicio profesional. Por otro lado, ahora hace un momento comentaste el tema del miedo, ¿no? Que puede tener un profesor al empezar. ¿Cuáles dirías que suelen ser los miedos más recurrentes cuando acabas de doctorarte y ya te toca empezar la parte docente? ¿Y cómo has podido superar tú o qué estrategias has ido desarrollando para que estos miedos no te puedan o hayas podido superarlos? Pues yo quizá mm, mis mayores miedos iban un poco en esta línea. Yo también tenía una idea a lo mejor del profesor universitario pues más clásica, más afín a estas cuestiones que comentabas, Laura, y, y por ahí van los miedos, ¿no? Esa tendencia a tengo que preparar las clases muchísimo para que se me ocurra todo lo que pueda plantearse en clase y tenerlo, por ejemplo, todo absolutamente controlado. Además, ya digo que a mí me gusta mucho la psicología sanitaria y aunque no he tenido propiamente un contrato de ello, pues sí que he tenido bastante experiencia dentro de la universidad en el servicio de atención psicológica y demás. Y creo que es parecido. Además, mi mayor miedo ahí también tenía que ver con lo mismo, tener absolutamente todo controlado y demás, ¿no? Y creo, fíjate, que esto que comentábamos antes se puede extrapolar también a ello. Hay veces que a lo mejor en el ámbito sanitario uno tiene la sensación de que tiene que ser la persona
que más sabe del ser humano que tiene delante, del cliente que le viene con un problema. Y creo que pasa un poco lo mismo. No tengo por qué ser la persona que más sepa. Lógicamente, la persona que tengo delante lleva conviviendo consigo misma desde que nació, va a ser la persona que mejor se conozca y yo le voy a aportar pues un poco lo mismo, una guía basada en toda mi formación, basada en evidencia, basada en lo que sé que ha ayudado a otras personas, etcétera, pero no tengo que ser, no sé, una persona, como digo, que lo controle todo, que yo creo que si nos reestructuramos un poco ese miedo, que a veces la reestructuración viene simplemente con ver que no pasa nada por no ser a lo mejor esa expectativa tan perfeccionista, pues creo que mejora la calidad profesional, sea en la docencia o sea en la práctica clínica. Cierto que compartimos esa similitud, yo que estoy más en el terreno de juego, ¿no? Pasando consulta. Sí que cuando estás empezando también ese miedo a no saberlo todo, a no tener todo el conocimiento disponible al momento y parece que no eres experto en ese tema o en la vida de la persona, es algo que te puede jugar malas pasadas al principio y que al final es eso, una reestructuración y una humildad de decir, bueno, pues igual no lo sé ahora, pero no pasa nada, que yo me pongo, estudio, reviso y no pasa nada, ¿sabes? Que es algo que al final tenemos dentro, que tampoco el paciente sabe hasta dónde llega nuestro conocimiento. La cosa es proyectar cierta seguridad sobre el tema y luego tú ya en casa pues revisas lo que tengas que revisar, ¿no? Que tampoco pasa nada. Claro. Yo ahí me plantearía, eh, la persona que crea que sí que puede haber alguien que esté pensando, bueno, no comparto para nada esto, hay que saber siempre más que el alumno, hay qué tal, qué cual, vale. Yo a esa persona le preguntaría, ¿de verdad crees que eres capaz de manejar todo lo que hay sobre esa área de conocimiento? Yo creo que es imposible. Eso hace años, por eso decía, a lo mejor la figura del profesor hace años sí lo podía hacer, porque había cierta información limitada. Ahora es imposible. Ahora nos destroza o nos adaptamos a esto o ese pensamiento, esa idea de tenerlo que manejar todo, a lo mejor, como digo, te puede afectar y profesionalmente y hacerte un peor profesional. En la parte de investigación, ¿qué desafíos has encontrado como investigador dentro de la universidad? ¿O qué cosas Sí, son las que sí te gustan, ¿no? ¿O qué beneficios tienes investigar dentro de la universidad? sí. A ver, yo creo que la investigación es algo tremendamente interesante, gratificante, que normalmente es como que lo veíamos ahí algo que tenía que estar aparte, pero yo creo que se podría integrar perfectamente en casi cualquier área profesional. Me explico. Una persona, por ejemplo, que tenga una consulta, yo considero que puede hacer, aunque sean a nivel humilde, a nivel contribuciones más sencillitas, cuestiones que vayan en la línea de la investigación. Puede participar en congresos, puede llevar información de lo que está haciendo en su gabinete y puede mantenerle actualizado en ciertos términos. A nivel universidad, ¿cuáles son las mayores dificultades? Pues yo creo que las mismas que si intentase hacer algo así un profesional, que son sacar el tiempo para poder hacer investigación de calidad. Creo que esa es una de las mayores dificultades. Compaginarlo a veces es muy difícil. Y luego la segunda dificultad tiene que ver, pues al final, con el tema de la financiación. Hay veces que no es fácil tener los medios suficientes para llevar a cabo las investigaciones y en ocasiones, bueno, pues también a lo mejor incluso acceder a la muestra, al grupo de personas a las que tú quieres ayudar, pero a lo mejor de una forma muy concreta, porque la investigación lo requiere así, y a lo mejor es difícil convencerles para que participen en aquello que tú estás haciendo. Lo que dices de compaginar, porque como estabas comentando, el profesor al final tiene muchísimas funciones dentro de la universidad, entonces igual la investigación, aunque es algo como que se requiere sí o sí, no, ¿de dónde sacas el tiempo para poder eso, hacer una investigación de calidad, que al final es lo que importa, no soltar datos así al tuntum Claro. o que la muestra no sea significativa o diferentes parámetros que hay que tener en cuenta.
que uno a veces no se plantea esa dificultad que puede tener un docente, sino que parece que está ahí, venga, le damos dinero para que investigue todo el tiempo y de vez en cuando que dé una clase. Igual no es tan así, ¿no? Claro. No, hay veces que es muy difícil el encontrar el tiempo. Hay veces pues que te ves en periodos vacacionales también haciendo cosas o fines de semana o horas intempestivas porque es en el momento en el que lo puedes hacer. Además en la universidad, lo que decía, hay una parte de gestión que no se ve que suele ser bastante importante. Es raro que un profesor no desempeñe algún cargo de gestión en la universidad porque al final todas esas cosas hay que sacarlas adelante. Y Pablo, no sabría si me podrías contestar esta pregunta, porque bueno, Dime. viendo ahora la demanda, a ver, viendo la demanda actual que está teniendo el máster de psicólogo general sanitario, tú que estás ahí dentro del meollo y eres el coordinador de uno de ellos en la universidad, Sí. ¿qué consejos o qué requisitos fundamentales les podrías transmitir a los alumnos que van a terminar ahora cuarto de carrera y se estén planteando meterse en el máster? ¿Qué cosas son las que valoran o qué les dices? Mira, empieza a prepararte ya esto porque si no, no vas a entrar, porque ahora mismo la cosa fácil no está. No, ahora mismo la competencia es enorme y bueno, en el caso de nuestra universidad yo creo que prácticamente cualquier cosa que haya hecho el alumno complementaria a lo académico se valora de alguna manera y puntúa para ello. Por ejemplo, pues la formación en inglés, tener algún tipo de certificado oficial de nivel de inglés, eso se tiene en cuenta. Creo que si no tienes la suerte o, o como lo queramos llamar, de poder acceder a un máster universitario en este tipo, importante no quedarse quieto y seguir haciendo otro tipo de formaciones porque eso también probablemente se va a valorar después. Eh, y bueno, decías alumnos de cuarto, yo te diría, ojalá lo escuchasen desde primero para plantearles una cosa, no os olvidéis que luego las calificaciones pues pueden desempeñar un papel importante a la hora de seleccionar. Es decir, que a lo mejor al principio, cuando más cuesta tomárselo en serio, pues si conseguimos una nota media mayor, al final es un ambiente súper competitivo y eso también se tiene en cuenta. El criterio en nuestra universidad, el que más puntúa, tiene que ver con la nota media de acceso con la titulación. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando no lo tenía muy en cuenta, era como, bueno, vamos aprobando así a tum tum. Por eso lo decía, pero ni yo ni nadie. Parece que, bueno, necesito el título. Bueno, pues a lo mejor estaría bien que obtuvieras el título, que quizá trates de hacer lo mejor posible para luego garantizarte un futuro profesional y además a lo mejor eso hasta te reporta el asimilar mejor ciertas cosas que te van a ayudar no solo a entrar al máster, sino a llevar una base mayor. ¿Y qué podrías decir tú que, o qué habilidades te ha dado a ti Sí, el ser doctor o el pasar por este proceso? Porque la primera entrevista que hice en este podcast fue a una profesora también de la Universidad Privada de Gran Canaria, de la sí. Fernando Pessoa, y ella hablaba que el doctorado te da muchas habilidades que luego te sirven incluso para la práctica profesional, ¿no? Todo el tema de la gestión del tiempo, el cómo gestionar las frustraciones, todo este tipo de cosas que igual una persona que no ha pasado por ahí, pues no tiene ese entrenamiento. ¿Tú estás de acuerdo en que el pasar por este proceso, quieras o no, también te da unas habilidades de control de este tipo de cuestiones? Pues sí, mira, y no, no es algo que habitualmente haya pensado en ello. Es más que lo ves como un sacrificio grande que tuviste que hacer, un esfuerzo descomunal y a lo mejor no te paras a pensar todo aquello positivo que hayas podido sacar de esa experiencia tan intensa. Eh, yo, por ejemplo, por decir otra cosa que se me ocurre, eh, creo que te da una visión en profundidad de la evidencia que de otra forma a lo mejor no la tienes. Me explico, por ejemplo, si a una persona lo que le gusta es la parte, por ejemplo, de la psicología general sanitaria, eh, tú puedes escuchar, bueno, pues este es el tratamiento más eficaz. Ya bueno, pero eso suele ser más complejo, ¿no? Si tienes una capacidad investigadora en la que conoces, pues por ejemplo, técnicas estadísticas y te puedes leer los artículos y puedes ver qué hicieron, qué decisiones tomaron,
cómo controlaron variables extrañas, si los datos que utilizaron son datos que se puedan generalizar y realmente la muestra a la que lo aplicaron es representativa de la muestra que tienes tú, por ejemplo, en tu propia consulta. Creo que esa comprensión que te la da el haber dedicado mucho tiempo a la parte investigadora te mejora enormemente a nivel profesional, sea el área que sea. Yo desde mi punto de vista, un buen profesional tendría que tener esas tres cosas. Saber transmitir el área de conocimiento en el que trabaja, tener práctica, eh, digamos, clínica en el caso de que seas sanitario y demás, o práctica en una empresa en el caso de que estés en empresas, o que trabajes en tema de psicología del deporte con algo de deporte, ¿no? Y luego también la parte de investigación. Creo que normalmente lo dejamos un poco a un lado y esperamos que alguien llegue y nos diga, esto es lo que funciona, esto es lo que no, o tengo, yo qué sé, un curso sobre depresión y me expliquen qué es lo que debo hacer. Pero si tienes esa capacidad crítica, eres capaz de ir a los artículos originales, valorarlo, creo que eso enriquece mucho. Pues sí. Y sobre todo algo que dijiste antes que me hizo clic en la cabeza fue que muchas veces tenemos como la idea errónea de que el psicólogo que investiga es el docente universitario y como tú bien dijiste, uno en su propia clínica puede hacer pequeñas investigaciones y publicarlas o presentarlas en diferentes sitios. Y quizás eso es algo que no se lleva mucho a la práctica, que parece que si solo investigas es porque estás en la universidad y se han sacado. Hablando de tema de conferencias, revistas, toda la parte no bibliográfica que es necesaria, ejerza donde ejerza dentro de la psicología, ¿no? Por la formación continua. Tú que estás dentro de la universidad y estás quizás más en contacto con este tipo de fuentes, ¿qué recursos o qué conferencias o bases de datos recomiendas para mantenerse actualizado en el campo de la psicología? Yo creo que quizá es buena idea ir a fuentes originales. Entonces, a mí siempre me gusta revisar de vez en cuando artículos científicos de aquello que me resulte interesante, ¿no? Y uno lo puede hacer de la forma que quiera, en la base que quiera. Yo creo que al final hay tanta información de tantas maneras. A mí, por ejemplo, por estar en la universidad y tener acceso a ello, me gusta utilizar la Web of Science, que es una base de datos en la que hay muchas revistas de mucho prestigio y demás, pero podría hacerse de forma más de andar por casa con Google Académico, por ejemplo. Yo creo que lo interesante es ahí plantearse eso, que como no se puede abarcar todo, uno tome la decisión de qué es lo más importante para mí. Quiero saber lo último sobre esta técnica porque es la que más utilizo en mi gabinete. Bueno, pues me programo una alerta para que cualquier cosa que se publique de esto me avise. Y a lo mejor me planteo el objetivo de revisar un artículo, dos artículos al mes, porque no doy abasto para más, ¿vale? Entonces, yo creo que si uno se lo plantea de esa forma, puede ser interesante. Puede irse a ResearchGate, por ejemplo, una red social de investigadores en la que a lo mejor, en vez de interesarme por área, a mí me interesa mucho saber si publican o no este equipo de investigación que es el más puntero en aquello en lo que yo suelo trabajar. Pues que me avise ResearchGate cuando hayan publicado algo, y si publica algo este equipo es lo que me voy a leer. Y es verdad que a veces se pierde porque luego uno empieza ahí en la práctica y quizás lee menos o no se pone a verse las cosas estadísticas, sino que coge el manual que ya te da paso a paso lo que tienes Que que es más hacer en cada sencillo. sesión. La verdad que Bueno, sí. para la práctica clínica, por ejemplo, en la psicología sanitaria y demás, las guías de práctica clínica, creo que eso es Ayuda muy mucho. importante, claro. Si a mí me interesa esa área, pues yo sí que diría, oye, cada vez que salga una nueva guía NICE del área en el que yo suelo trabajar, me debería obligar a leerla porque al final me está dando una perspectiva global de todo ello. Es parecido, por ejemplo, a los metaanálisis. Dentro de los artículos, si tengo muy poquito tiempo, pues quizá un artículo interesante es el metaanálisis, porque es un estudio de estudios que me va a dar una visión muy global y me va a permitir a lo mejor pues ver en menos tiempo más. Eso quizá es interesante. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Espero que algo de lo que haya dicho le sirva a alguien. Muchas gracias por pensar en mí en esos términos. Me parece muy buena iniciativa y seguro que
conjunto pues ayudar a mucha gente.